106.5. Señores, son las 9:04. Atención a todos los amigos de Elvis Baloy. Su madre falleció en el día de ayer. Entonces, está siendo velada en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln la señora Carmen Mencía Pacheco Pimentel, madre del comunicador y diplomático Elvis Baloy. Diplomático en Panamá. Sus restos serán inhumados en el cementerio Puerta del Cielo esta tarde a partir de las 3 de la tarde. Las misas en memoria de la señora Carmen Mencía Pacheco Pimentel serán oficiadas en la iglesia Don Bosco de la calle Doctor Delgado, esquina San Juan. Así es que ya lo saben, todos los amigos de Elvis Baloy. Su madre falleció en el día de ayer, está siendo velada en la funeraria Blandino y será sepultada esta tarde en Puerta del Cielo. Julio, la señora Ebony Lafontaine ofrece una recompensa a quien le devuelva la cartera de su hija con los documentos. A ella no le interesa el dinero, sino los documentos. La hija se llama René Menara. Ella trabaja en el Centro Salud y Vida de Ana Simó. Saliendo del centro fue atracada. Dice que le llevaron documentos, celular, dinero, pero necesitan los documentos por la gestión en que está esta joven psicóloga. Así que ella agradece y será gratificada esa persona. Bueno, son las 9:05. Tenemos pendiente todavía los comentarios de Melton Pineda y de Yolanda Martínez, pero está con nosotros Rosario Espinal, la politóloga Rosario Espinal. Vamos a conversar con ella y después continuamos con los comentarios. Danilo Medina, que va a cumplir 3 años en el poder, encaramado hoy en todas las encuestas, tal y como destacaba Rosario Espinal en su artículo de ayer. Y entonces no, yo no me acuerdo cómo se llama, tú sabes cómo se llama. De Comensolo lo quieren todos. De Comensolo agarra todo. De Comensolo agarra todo. Helen no se le va una. Con a mí lo que se me quedó fue el contenido. Exacto, diciendo que está por ahí arriba de la encuesta. De Comensolo agarra todo. Entonces vamos a empezar con la evaluación. Ahora lo tienen todo porque los otros se lo dan así con tanto error. Nosotros tanto error. Buenos días, Rosario, adelante. Buenos días. El presidente Medina llega a su 3er año muy bien posicionado. Viento en popa y a toda vela. Ya quisieran muchos presidentes llegar a su 3er año en esas condiciones, con encuestas que le dan un alto nivel de aprobación. Y a mí me preguntan muchas veces, bueno, pero esas encuestas son mentirosas, porque la gente está inconforme. Y yo lo que contesto es, bueno, tantas encuestas no se pueden equivocar. Claro. Es cierto que hay inconsistencia. Bueno, los seres humanos somos inconsistentes muchas veces. Y la inconsistencia se debe a que en el país hay muchos problemas. Creo que la gente en su mayoría admite que aquí hay serios problemas: delincuencia, corrupción, precariedad en los servicios de salud, etcétera, etcétera. Y la gente lo sabe, tiene conciencia de eso. Pero por otro lado, en el sistema político dominicano hay un colapso de la confianza. Hay un colapso de la confianza institucional, hay un colapso en la confianza en los líderes políticos. Entonces, la población o un segmento importante de la población ha depositado en el presidente de la República la confianza que no le asigna a otros líderes políticos, ni siquiera a otras instituciones. Entonces, la inconsistencia de las encuestas se debe fundamentalmente a eso, a que Danilo Medina se ha convertido en el depositario de la confianza que un segmento importante de la población no le tiene a otros. Cuando yo explico esto, y yo me encontré con un señor el otro día en la calle que casi me insultó, porque él dice, ¿por qué me salta? O sea, yo me quedé así fría en la calle. O sea, él dice que yo digo que Danilo Medina lo tiene todo y que el país se derrumba sin él. Y yo voy a explicar lo que es que yo quiero decir. Okay, vamos a ver. O sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente.
uno tiene que entender la realidad para poder hacer política y para poder pensar en la política. O sea, el que dice esto no es de este color, sino del otro, pero cuando es del otro color, o sea, está actuando de manera incorrecta, o sea, no ve lo que está pasando. Entonces, indiscutiblemente que el presidente Medina se ha convertido ahora mismo en el pegamento del sistema político. O sea, él es el referente, él es el que está sosteniendo el sistema político, porque aquí han colapsado los partidos políticos y el PLD no ha colapsado. No porque sea realmente tan fuerte, el PLD no ha colapsado a pesar de la división que tiene, porque está en el poder, 1, porque Danilo Medina tiene alta aprobación, 2, porque aquí no hay una crisis macroeconómica importante que arrastra con los gobiernos y porque aquí no hay oposición. Entonces, por todas esas razones, el PLD se sostiene ahora mismo, pero aquí han colapsado los partidos políticos. El Reformista colapsó y yo puedo explicar con varias variables lo que quiero decir, pero nada más voy a usar una variable. Electoralmente hablando, el Partido Reformista colapsó. Electoralmente hablando, el PRD colapsó. Electoralmente hablando, el PRM es un partido nuevo en constitución, en estructuración, que todavía no se sabe dónde va a llegar. Y los otros partidos pequeños no tienen una base electoral importante. Rosario, entonces, perdón, ¿no es como muy peligroso el hecho de que una persona sea el pegamento del sistema? O sea, no una institución, no una estructura, una persona. O sea, singularizar en fulano de tal, en este caso de Danilo Medina. Claro, es Superman, muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso para la fortaleza del sistema democrático. O sea, el sistema democrático tiene que tener la capacidad de reciclaje o de reciclarse, de enfrentar crisis, de hacer nuevas ofertas a la población, porque eventualmente todo el mundo se desgasta en la política. Rosario. O sea, todos los políticos, todos los partidos sufren desgaste. Y el sistema democrático tiene que ofrecer alternativas para que la población pueda encontrar una esperanza en algo, en alguien, en una organización, en candidaturas, etcétera. Cuando el sistema democrático no está generando alternativas y depende digamos de un líder político e incluso de un solo partido, aun cuando un partido esté estructurado, entonces el sistema se expone mucho a que el sistema haga crisis. ¿Y qué pasa en Ecuador, pero perdóname, José, a propósito de eso que dice Yolanda, si analizamos los presidentes que hemos tenido en los últimos 50 años, ni Juan Bosch, ni Joaquín Balaguer, ni Antonio Guzmán, ni Salvador Jorge Blanco, ni Jacobo Magluta, ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, lograron lo que Danilo Medina ha logrado. Entonces yo le pregunto a usted como socióloga, ¿qué ha hecho Danilo Medina para hacer lo que nunca habían hecho los anteriores presidentes? Claro. Lo que ha hecho Danilo Medina es lo siguiente. Danilo Medina y su equipo, sobre todo su equipo en Palacio, han hecho una cosa muy importante en política, y es tener un oído, lo que él llama el oído al corazón del pueblo. O sea, ellos realmente que era una consigna de Jaime, han tenido un oído y reaccionan. No necesariamente resuelven muchos de los problemas que hay en la sociedad, pero sí los escuchan y reaccionan. Si lo pueden resolver, lo resuelven. Si lo quieren resolver, lo resuelven. Si no lo pueden resolver, lo ponen en stand-by. Le hacen algo, algún adorno, pero dan una sensación de que actuaron. Entonces, Danilo Medina en ese sentido, y no solo él como presidente, y voy a hablar un poquito también de él como presidente, pero o sea, parece que escuchan. El equipo de Palacio, que son los asesores principales del presidente, realmente tiene una capacidad de dar respuesta a los problemas que ellos van identificando a través del tiempo. Y pienso que eso es muy importante en explicar el alto nivel de aprobación de Danilo Medina. Otro factor que es importante para entender este proceso. Como es el mismo partido en el poder, cuando Danilo Medina llega, él era parte de lo que la sociedad comenzó a identificar como las víctimas de Leonel Fernández.
Entonces Danilo Medina se engrampó en la sociedad dominicana. Fíjense que él no tenía un gran carisma, que él no tenía un gran apoyo en la sociedad. Él tenía mucho poder interno en el PLD. Pero él, incluso yo escribí un artículo cuando él llegó al poder planteando la necesidad que tenía Danilo Medina de desarrollar lo que yo en ese artículo titulé y llamé el yo político. O sea, ¿quién soy yo políticamente? Claro. Él tenía esa necesidad. A él le dijeron más que a nadie de Tayota. El mote ese de que de Tayota se lo dijeron a Danilo más que a nadie, que yo recuerde últimamente. Exactamente, indiscutiblemente que Danilo Medina... Que tú no recuerdas que le hayan dicho Tayota, por favor, Julio. Digo, Víctor. Yo no recuerdo. No le dijeron Tayota, pero sí que no tenía Que no le dijeron Tayota. Que no tenía carisma. Por favor. Que no tenía cariño. Por favor. No. Ustedes no se movían donde yo me movía. Lo acusaban de falta de carisma, de falta de carácter, de falta de... Que iba a ser un títere de Leonel. Que iba a ser un títere, exacto. Ay, cuando yo discutí eso. Ustedes le dieron una cápsula para que ustedes olviden, le borraron la memoria. Pero bien, sí. La cuestión es que en la sociedad dominicana se produjo un fenómeno político después de agosto de 2012, que fue que la sociedad se sintió estafada y el déficit fiscal se convirtió en el símbolo de lo que la sociedad internalizó como una estafa. Aunque los leonelistas dijeran que la causa del déficit fiscal fuera llevar a Danilo a la presidencia. A pesar de eso, y en parte era verdad, a pesar de eso, la gente colocó a Danilo Medina donde mismo se colocó la gente. Es decir, hemos sido víctimas de un fraude. A Danilo el fraude se lo hicieron en el 2008 porque no lo dejaron subir, al pueblo se lo hicieron con el déficit fiscal, bla, bla, bla. Entonces la gente construyó en su imaginario político una sensación de que había sido desfalcada. Y Danilo salió ileso de ese proceso. O sea, quien llevó la carga de la culpabilidad de toda esa construcción política fue Leonel Fernández. Entonces Danilo inicia su periodo limpio, a pesar de que era su partido, a pesar de que su partido y el gobierno de Leonel Fernández habían gastado dinero para llevarlo él mismo al poder, pero él sale ileso de ahí. O sea, tuvo esa suerte. Se conectó muy bien con el corazón de la población. Si recordamos ese último discurso que ustedes lo comentaron, el último discurso de campaña de él, cuando va a agradecer ante la tumba de Bosch y su primer discurso ante la Asamblea Nacional, que las redes explotaron, pero en el buen sentido de la palabra, estaban emocionados. Yo quisiera agregar otras cosas para entender el fenómeno. Y es parte de lo que yo decía anteriormente. Ellos han tratado de conectar con puntos clave la sociedad. El 4% para la educación. Entonces no es suerte, Rosario. No. Lo que yo dije suerte, me referí a que cuando la población construye en su imaginario político una sensación de haber sido estafada por Leonel Fernández, ellos no le asignan culpabilidad a Danilo. La sociedad dice, fuimos estafados ¿por quién? Por Leonel Fernández. ¿Y quién fue que habló de estafa? No. No, lo que te quiero decir, porque la sociedad no construye opinión pública. La opinión pública, la sociedad lo que puede es responder o no a una corriente de opinión. No, la sociedad la construye. No, la sociedad escúchame, como sociedad somos todos. Yo lo que me refiero es al hecho de que si tú estás taxiando ahora mismo, tú no estás opinando. Alguien genera la información con la que tú construyes opinión. ¿Quién genera esa opinión? El gobierno. Entonces el gobierno. El gobierno dijo, tiene que ver con el mismo gobierno que empezó a hablar de déficit. Pero el gobierno habló de déficit, no tenía otra alternativa, tenía que pasar una reforma impositiva. O sea, había un déficit y había que buscar el dinero. Y el gobierno no hizo una reforma impositiva cuando Danilo habló del palo encebado. Y el gobierno hizo una reforma impositiva para la campaña. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Cuando Danilo habló del palo encebado, que dijo, yo cada vez que yo intento subir me resbalo, fue porque se hizo una reforma impositiva. Pero ahí no se habló de déficit y la reforma fue un éxito y Danilo subió. La reforma, el PLD ha hecho varias. En el 2011 el gobierno hizo una reforma. El PLD ha hecho varias reformas. ¿Danilo se estrenó con una reforma? Sí. Y Danilo se estrenó con una reforma. Ahora, ¿cómo entendemos que Danilo se estrena con una reforma impositiva y él no lleva, él no carga con la culpabilidad? Danilo, tal y como usted dice, tenía un nombre, Leonel Fernández. Exactamente. Entonces, él, en ese sentido es que yo me refiero a que tuvo suerte ahí. Ahora, Danilo Medina firma el pacto por el 4%, algo que Leonel Fernández se había desgastado rechazando.
Entonces, él gana confianza en la población con el 4%. Correctísimo. Él gana confianza en la población confianza. con la visita. O sea, un hombre que va a cumplir. Con las visitas sorpresas, él va ganando apoyo. ¿Por qué? Porque él va sin todo estos funcionarios detrás, sin toda esta sensación, La ese fotografía sensacionalismo de brincando poder. sencillo. No, de O sea, brincando el charco no, porque Sí, de brincando el eso, charco es continuamos. para No, no, eso fue fotografía bueno. de Danilo brincando. Tú nunca habías Rosario. visto un Claro, presidente que brincando pasó ya, 50 perfecto. años Vamos con a- ese nivel de Vamos a accesibilidad dejar de humildad. ese debate Eso para- generó vamos mucha a dejar ese debate propósito para de después, que sorpresa. Rosario tiene Rosario, pocos minutos que- con nosotros y tiene que irse. Entonces, Ay, para acá, madre. para O sea, el ser humano llegando a la gente Sí. de manera directa. Él fue construyendo una cercanía con la sociedad dominicana que la gente le gustó. Claro. O sea, eso, el que no dice eso no está Rosario, entendiendo lo que lo está asumió pasando de una aquí. vez. Rosario, pero en la otra parte, ¿qué ha pasado con la oposición? ¿Cómo tú has sentido a Luis Abinader desde que Qué vaina, arrancó hasta este momento? Milton. La oposición, ¿cuál es la los oposición? desafíos de Luis Abinader son muy grandes, indiscutiblemente, porque como yo decía anteriormente, aquí la oposición colapsó. Es decir, los partidos tradicionales, el Reformista, el PRD, colapsaron. Y colapsaron por disputas internas por poder. O sea, ellos no pudieron desde la oposición Como el PLD entenderse. articularse, o sea, no les fue posible desde la oposición entenderse, articularse, luchar con una estrategia para llegar al poder. Por el contrario, ellos se fueron fraccionando. Primero el Partido Reformista, que se fraccionó en varios pedazos. Muchos se fueron al gobierno porque no querían quedarse fuera del reparto clientelar. Y luego viene el PRD. O sea, el PRD arrastró dos problemas. Uno fue la crisis en que salió Hipólito Mejía del poder, que eso le abre un campo al PLD indiscutiblemente en el 2004, en el 2008, o sea, la gente estaba muy marcada todavía por la crisis económica que se produjo en el 2003-2004. Y luego de que pasan los años y el PRD pudo haber superado el trauma en que quedó la sociedad por la crisis económica del 2003-2004, entonces el PRD entra en un proceso de fraccionamiento. Ese fraccionamiento no fue como los anteriores, donde siempre se decía el que se va del PRD pierde porque el PRD se queda siendo un partido sólido. Eso ocurría cuando en el PRD había suficiente solidez y suficiente liderazgo. Miguel Vargas no tenía la capacidad política para permitir que se le fueran 2 o 3 y él poder asumir un liderazgo fuerte dentro del PRD. Entonces, lo que pasa después de la división es que el PRD se le desploma electoralmente en las manos a Miguel Vargas. Él ya no puede hacer más nada, porque cuando viene la reforma constitucional para la reelección, los leonelistas, y ese es un momento muy importante para entender la dinámica política. O sea, los leonelistas siempre pensaron que a Danilo no le daban los números en el Congreso para hacer la reforma constitucional. Sí. O sea, que Era cuando tú sumabas leonelistas más PRDistas, no había forma de construir mayoría en el Congreso para hacer la reforma electoral. Cuando los PRDistas se viran y deciden apoyar la reforma constitucional, porque los legisladores PRDistas se dan cuenta que ellos van a perder en las elecciones. Ellos se dan cuenta que o transamos aquí o lo perdemos todo, porque el PRD no estaba en condiciones de competir electoralmente. Entonces ahí los PRDistas se unen a la reforma constitucional. Entonces danilistas más PRDistas más reformistas sí le daban una mayoría a Danilo Medina para reformar la Constitución, y los leonelistas a última hora no tuvieron más opción que cambiar de firmes a pactar. De firmes a firme. Afirmé. De firmes a firme. Exacto. Entonces, ese momento es crucial porque ahí ya finalmente podríamos decir colapsa toda posibilidad. O sea, el PRD ya no tenía opción. Ok. Pero a Luis, ¿cómo llegamos a Luis? Sí. Ok. Luis, El PRM. Luis y los retos del PRM. El PRM, obviamente, es un desprendimiento del PRD. Okay. Es un partido nuevo, es un partido en estructuración. Nuevo. Sí, O sea, claro, como no es PRM, nuevo. como Es un PRM. partido Es nuevo. nuevo. Porque Es como dice la Biblia, odre nuevo. ¿Cómo es? Vino nuevo, Ok, no es nuevo. medio viejo. Pero es un partido nuevo, ok. aunque los Nomenclatura nueva. partidos nuevos o surgen de divisiones de partidos. Por ejemplo, el PRD de México surgió de una división del PRI. Del PRI. O sea, hay cantidad de ejemplos de partidos que surgen de la división. Sí, pero ya el PRD tiene 40 años, el de México.
Okay. Oye, el PLD de aquí no tiene Pero sigue explicándolo del PRM. El PRM es producto de una división. Diga que es nuevo, Víctor, pero cuando tiene una composición no es nuevo, antigua, no Julio. importa, No, pero es nuevo el partido como tal. No hay nada nuevo. No, pero o sea, la me estructura política sorprende que es nueva. Rosario diga que el pero PRM es vamos a nuevo, dejarle que con termine. André Botita, con Chubaque, Perfecto, con Hipólito perfecto. Mejía, con Milagro No, Ortiz, pero- con Tolentino, vamos a con dejar- Ticho Mejía Ricardo, pero con que- Sotelio pero Norte como de Valé, con estructura Hipólito política es Bradel, nueva. es nuevecito. Ok. Mírale los Pero- plásticos. pero- Víctor, como para que- oferta política es nuevo. que Y además construye- viene de ser un partido Pero como la Alianza oferta. Social Pero para que Dominicana. construya el análisis. Sí, como Ella- oferta política es nuevo. Adelante, Vamos. Sí, ayúdala, Sí. Martínez, pues. No, Sí, lo Julia, que pasa, ayúdala. lo que pasa, yo no, y lo que pasa es que yo le estoy dejando a ustedes que hablen. Porque no para- pueden. no, Porque decía que lo que pasa- porque yo creo, Víctor, que tú tienes que saber que yo Ay. sé exactamente Ay, prepárate quiénes ahora, componen la Por dirección eso me del sorprende. PRM. No, pero me como sorprende oferta que política Rosario nueva. diga que Pero- es un partido nuevo. Mira, Pero si no, el si PLD le fue un partido decimos, nuevo cuando Juan Bolo fundó y Juan Bo era Y viejito. Juan No, Bo no, es otra Pero cosa. pero No, había método nuevo, ideología importa, nueva. no importa. No, es otra cosa. Pero lo que creo En un momento Esto fue lo que mismo. había- Juan Bo con Abinader. bueno, No, pero está bien. esta oferta, sigue. Para todo Juan Bo con Abinader. Está bien, Bueno, ya nadie está eso- comparando gente. No. eso es trivial. Si le Ok. quieren llamar partido nuevo o O partido viejo, viejo, un partido, eso digo. es trivial. Pero vamos a lo de Luis Abinader y La cuestión es, la Luis cuestión Abinader. es que Luis Abinader está montado en una estructura política, llámele vieja, llámele nueva, Ok. en una estructura Como la política cédula, ahora la vieja y la nueva. que y la está por primera vez operando en el sistema electoral. Así es. Exacto. O sea, ¿qué desafíos? Yo tienen muchos desafíos. Primero, tienen el desafío de hacerse una marca en el mercado electoral ante el electorado. Tienen que gastar 200 aunque millones se de llevaran, pesos. aunque sean las mismas gente que estaban en el PRD, ellos, o sea, la gente tiene que desarrollar un vínculo con una organización política. Eso no se produce de la noche a la mañana. Entonces, ellos tienen que desarrollar una marca en el mercado electoral. Tienen ese desafío. Tienen el desafío de estructurarse como organización, porque aunque vengan del PRD, es una organización diferente y la Alianza Social Dominicana, ese partidito no es el PRM, eso era un partido pequeñito. El PRM ya es una cosa más grande que está trayendo un segmento del PRDismo. 13.9 según la Sigma tiene actualmente. Entonces, el PRM tiene que articularse ¿Cuánto tiempo? como organización política, lo cual no ha logrado. Y Luis Abinader establecer su liderazgo dentro de esa organización. ¿Cómo tú ves a Luis en tanto líder político y con posibilidad de poder unificar a la oposición? Bueno, Luis Abinader también se estrena como candidato presidencial y nosotros hay que ver lo que él va a hacer. O sea, yo creo que faltan varios meses y hay que ver qué es lo que él va a ir construyendo. Yo creo que es muy temprano para simplemente decir que si él es tallota o no es tallota, que si tiene carisma o no, porque es el caso de Danilo Medina. Le decían que no tenía carisma y miren la popularidad que tiene. Entonces yo pienso que No en el compare. caso... No, la ventaja que No tenía compare. Danilo Medina es que Danilo Medina era un estratega político por muchos años en el PLD Y formado en las líderes estudiantiles. y llegó al poder Con con el cabeza. apoyo de un partido estructurado. Sí, claro. Entonces, parte de los desafíos que tiene Luis Abinader es cómo avanzar políticamente con un partido que se está estructurando. No es un partido en el poder, con un partido que no tiene acceso al financiamiento, porque el financiamiento público de partidos se lo van a embolsillar el PLD, el PRD y el Partido Reformista. Ay, yo estoy Una pregunta. Y el Estado lo controla fundamentalmente el PLD. Entonces el PRM está en una situación de mucha dificultad económica, de mucha dificultad económica, de mucha dificultad estructural. Preso allá en Nueva Y York. solamente si él logra estructurar la oposición, tiene alguna posibilidad. Bueno, Rosario, la pregunta pendiente, porque brevemente. Rosario se Sí, tiene brevemente, que- ¿qué posición tienes No sobre el está caso preso, de tu está cuñada retenido de venir. Minerva de Risco y René Fortunato Brillante. por el título de una Está primavera para el retenido de mundo? venir. Bueno, creo que fue un error grave, un desacierto de René Fortunato utilizar un título que es muy conocido en el país, que pertenece, o que lo usó, que es una creación literaria de otro autor. O sea, yo Dice pienso Eury que no, que eso es de Fernando Casado. Eury me dijo a mí en la No, no, cocina dice ayer. Fernando que No, que él tú fue me que lo- dijiste a mí que Fernando Casado dijo que que él el lo di- título fue de él. Claro, fue que él escribió. lo dice, que Fernando dice que lo crearon los tres, que René hizo el texto y que él fue que sugirió el nombre, pero lógicamente es de René, porque René fue que lo Bueno, ya porque lo- quien sea, no importa quién sea el autor, Juan Pérez. Exacto, pero es de René. Juan Pérez es el autor. Entonces, mira, yo lo que veo ahí es que
en este país. Usted hermano es Flavio, ¿verdad? Sí. Sí, Ah, ok. brillante los dos. En Los dos este brillantes. país, A saber. en este país es importante, y esta es mi opinión, no importa vínculo familiar, cualquiera que fuera el No, autor. estoy preguntando, no. Lo que yo pienso es que aquí hay que casada con una hija de René. comenzar a respetar los derechos. O sea, es un asunto de respetar derechos. Claro. Si yo escribo un libro hoy y le pongo la fiesta del chivo, si yo escribo un libro hoy y le pongo la fiesta del chivo, yo creo que aquí y escribo un libro Pero sobre la la fiesta era de del chivo es Trujillo. parte del patrimonio cultural dominicano. Pero- de nosotros aquí. pero En ¿cómo? otro país yo no sé, pero la fiesta del Pero chivo... ya se usó para Escribe una un libro, creación ¿cuál es la fiesta del literaria. chivo? Como es parte de la fiesta de Aquí la- sí, aquí yo No, lo pero puedo tú escribir. escríbelo. Aquí sí. No, pero escríbelo. Aquí sí yo lo Pero- puedo pero escríbelo, tú No, lo escribes, no, para- no, lo no, publica. no, Al contrario, el que debió pagar derecho fue Omar Ok, pero Galloso. tú lo escribes y lo publicas. Eso es Ahora, parte de nuestro, eso es ¿hay parte alguna de otra nuestro derecho ¿hay alguna otra colectivo. pregunta para que Sí, terminemos? Sí, y yo y la mía, ¿no vale? Ah, pero entonces? perfecto. Y yo no vale. Sí, Después de ti está pues, bien, dale. adelante. No, No, pero yo quería concluir con esto. Sí. O sea, lo que yo pienso es que Pero nosotros, el Mario autor Maldonado se lo robó. debe admitir que cometió un error y debe buscar alguna forma de subsanar el error Pero que él dice cometió. que cometió un error. Vamos a dejarlo Pues de está Flavio. perfecto. Vamos a otro Bueno, tema. sí, dos cosas. Ah, no, pero tú dos no cosas. dictadura, Primero, Lili le decir cae lo chiquito. siguiente. Lili le cae chiquito. Decir lo siguiente, primero, Rosario Espinal está trabajando en un informe, ya terminaron, sobre cultura democrática en República Dominicana, así es que se llama. Cultura política. Cultura política en República Dominicana. Eso estará listo la semana próxima. Sí, la publicación, o sea, presentación de los datos se va a hacer la semana próxima. Sería próxima. mucho pedir que usted volviera para explicar los datos de ese Vamos a coordinar informe. eso con ella, sí, de que el informe esté porque eso es disponible. importante para el país. Y otra cosa es, una evaluación del gobierno de estos 3 años así en términos generales. ¿Usted cree que en un ranking de 1 a 10 Danilo anda en 5, en 6, en 7, en 8? ¿Qué usted opina de que el domingo se cumplen 3 años? Sí, aunque más o menos empezamos por ahí. Sí, pero yo quiero en términos Sí. generales que ella recoja eso en una Ok. puntuación donde 0 es menos y 10 es más. Ok. 7. 7. Le da un Siete. 70%. Qué bueno. Wow. Escúchame, Melto, que no ha preguntado porque tenemos que ir. Claro, yo le iba a dar No, pero yo 6.3. me- 7 Melton me le sale dio siempre Rosario. Presión, voy. Ok, deja que Melton haga una preguntita. Yo que estuve en la escuela secundaria, siempre aborrecía los planteamientos de Bernardo Pichardo sobre la historia dominicana, porque la hacía de una forma sesgada. Rosario, usted que es una mujer tan capaz, que yo la leo, Sí, sí. tan capaz, a veces la leo en entre líneas, Ok, ok. porque coge por otro Pero rumbo. aterriza. Aterriza. Concreto. No, porque lo que quiero decir Gonzalo, concreto, es que Gonzalo. usted Más concreto. es que usted se monta en un análisis para perjudicar a una parte con la que usted ideológicamente no está identificada. ¿Con quién? ¿Con el El PRD? PRD no ha colapsado. Juan Bosch se equivocó cuando en el 73 dijo que el PRD había cumplido su misión histórica. No, quizá la cumplió usted. Se dedicó a formar un partido y lo formó de cero. De cero. Nuevo. Y segundo, el PRM no es nuevo. Ok. El PRM está en la Alianza Social Dominicana que participó en las elecciones Perfecto. 1978. Pero déjame motivar mi vaina. Es verdad, Qué perfecto. Perfecto, pero que ya Además, esa parte- ya No, Melton lo no que dice, quiero ya decirle Melton no dice PRM es de la que- M. de la M. No, No, dice no. PRM. De la- Pero qué bueno. agitador. Ok. Entonces, yo lo que quisiera es que, doña, con tan buena cabeza que usted tiene, me haga el análisis diciendo que es el PLD en el poder el culpable de la desaparición, claro, no del Partido Reformista, que no tiene ideología, pero también de la inducción para la división del PRD, porque a un candidato como Hipólito Mejía es Leonel Fernández estratégicamente, y para mí, si yo fuera el PLD, estuviera correcto. Lo sube como un candidato en contra de un real candidato que tenían los PRDistas, que era Hipólito Mejía, que fue un fiasco. Entonces, la división de la oposición, que siempre se ha acusado al PLD de querer ser partido único, la división de la oposición la tiene el PLD. No me digan que el PRD ha colapsado. No ha colapsado, tiene una crisis. ¿Algún comentario, Rosario? Yo he repetido muchas veces que los problemas de la oposición vienen, en primer lugar, de la oposición.
Ahora bien, el PLD se ha aprovechado y el PLD ha susado. Gracias. Eso sí, pero los problemas fundamentales. O sea, el centro fundamental son ellos mismos. O sea, el PR, lo que tú dices es que el PLD no le ha creado los problemas a la oposición, sino que la oposición genera sus problemas y el PLD amplifica. La oposición tiene sus problemas, el reformista tiene su problema interno, el PRD tiene su problema interno. Y la izquierda también. Bueno, todo el que tenga tiene sus problemas. Eso es como cuando una pareja tiene un problema y no se lleva bien y aparece por ahí una tercera persona. Bueno, el problema de la pareja no era la tercera persona que apareció, sino era el problema de la pareja. Entonces, aquí estamos ante partidos que tienen problemas ellos internos. Víctor, esta sí es la ultimita. Julio está a la derecha de Vinicius. Ya no vamos a la derecha de Vincho. Leonel Fernández como producto político. ¿Qué perspectiva? ¿Qué falló? ¿Dónde fallamos? Exacto. ¿Qué pasó con esa figura, con ese producto político llamado Leonel Fernández? Leonel Fernández cometió un error garrafal en política, que fue quedarse en el medio del baile cuando él sale de la presidencia en agosto del 2012. En ese momento, Leonel tenía que retirarse, dejarle el espacio a Danilo Medina, es lo que se estila, es lo que se hace. Si luego aparecen ventanas de oportunidades para reinsertarse, que se reinsertara. Pero eso era lo que él tenía que hacer, no quedarse en medio del baile, dando vueltas, porque él había gobernado mucho tiempo. No dio tiempo de enfriarse, tú dices, ¿no? De que su figura bajara de perfil, de perder un poco la... Él tenía que retirarse por varias razones. Una, él había gobernado 8 años consecutivos, y aunque él y sus seguidores creyeran que todo había sido color de rosa en el país, no todo había sido color de rosa, había muchos problemas. Entonces, él tenía que retirarse por esa razón, para no ser el blanco de ataque, vamos a decir. Y 2, porque ya había un nuevo presidente. Entonces, Leonel Fernández se queda en el centro de la pista del baile, como yo he dicho, se queda en el baile. Entonces, él recibe una cantidad de críticas y todos los codazos y se queda empantanado, y cada vez que le daban un codazo había otro empantanamiento, mientras por otro lado Danilo Medina iba subiendo. Y la oposición cometiendo el mismo error de seguir atacando a Leonel Fernández cuando el que se estaba fortaleciendo era el otro. Lo que pasa es que no fue un error necesariamente. Lo que pasa es que Leonel había sido el hombre fuerte de la política dominicana por muchos años, la reelección, y como se preveía como el candidato. Exacto, como la Constitución prohibía la reelección y Danilo había dicho que no se iba a reelegir, no iba a buscar una repostulación, y Leonel se había quedado en medio de la pista del baile y estaba prendiendo los abanicos para los vientos. La oposición concluyó, este es el que viene en 4 años. Claro. Ahí es que tenemos que estar enfocados. Entonces, ese fue el error. Gracias, Rosario. Final. Entonces la esperamos, Helen. Vamos a coordinar la presentación del informe. Muy buen análisis de Formidable. Cambio fuera. No.